En un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, cerca de Cercedilla, Víctor se encontraba atrapado en la rutina gris de la ciudad. Su suegra, Carmen, una mujer que desafiaba cualquier cliché, lo convenció de salir a respirar aire puro y acompañarla a buscar setas en el bosque. No era fácil negarse, sobre todo cuando Carmen no era la típica suegra gruñona, siempre impecable, con su pelo perfectamente peinado, labios pintados incluso cuando iba al mercado, y una elegancia natural que hacía que Víctor a veces pensara que su esposa, Marta, había heredado de ella el carácter fuerte, pero no la belleza. Salieron temprano una mañana de otoño, cuando el aire aún tenía ese frescor húmedo y el bosque parecía envuelto en una niebla que cubría el suelo como un manto de leche derramada. La carretera serpenteaba entre árboles que comenzaban a dorarse, y Víctor no podía evitar mirar de reojo a Carmen, que hablaba animadamente de sus antiguas cacerías de setas. Llevaba una falda corta que, para ir al monte, parecía más una invitación que una protección, y unas botas de goma que parecían elegidas con más estilo que practicidad. Cuando aparcaron al borde del camino y se adentraron en el bosque, el silencio era tan denso que Víctor podía oír caer las gotas de rocío de las hojas. Cada crujido bajo sus pies parecía un susurro de misterio. Caminaba detrás de Carmen, observando cómo apartaba las ramas con soltura y gracia, disfrutando de cada paso, mientras él solo pensaba en no caer en un agujero o pisar una víbora. Mira bien, los hongos son como las mujeres, si no los buscas, no los encuentras, dijo Carmen sin volverse, dejando caer esa frase con un doble sentido que hizo que Víctor sintiera un pequeño escalofrío. Reían mientras recogían unas cuantas setas, pero pronto Víctor notó que el tiempo y el entorno comenzaban a jugar en su contra. El sol ya no estaba donde debería, y las sendas conocidas habían desaparecido. ¿Dónde está el camino?, preguntó él. ¿Qué camino? En el bosque no hay caminos, solo senderos y sensaciones, respondió Carmen con una sonrisa pícara. La señal más evidente de que estaban perdidos fue cuando los mosquitos comenzaron su banquete en la nuca de Víctor, quien propuso regresar, pero Carmen, divertida, le espetó que no tuviera miedo, que no quería convertirse en seta. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado. A cada paso, Víctor sentía una mezcla extraña de miedo y excitación. Carmen se acercaba más a él, su mano rozaba la suya al apartar las ramas, y su falda se alzaba un poco más de lo necesario. Él intentaba concentrarse en los hongos, pero sus ojos traicionaban sus pensamientos. Deja de mirar escaparates y busca setas, le dijo ella sin mirarle, como si leyera su mente. Víctor se sonrojó y murmuró algo sobre las setas venenosas, pero sabía que ya estaba atrapado en un juego mucho más peligroso que una simple excursión. La tensión creció hasta que, en un claro iluminado por la tímida luz del sol, Carmen se agachó para coger un boletus. De repente, resbaló sobre la hierba húmeda y cayó contra Víctor. Sus cuerpos se encontraron con una electricidad que ni él sabía que existía. Ella apoyó las manos en su pecho, él la rodeó por la cintura, y por un momento el bosque dejó de ser un lugar de búsqueda para convertirse en un escenario donde el deseo y el peligro se entrelazaban. «Cuidado», susurró él. «Menos mal que estás aquí», respondió ella con una sonrisa que prometía mucho más que setas. Se sentaron en el musgo, tan cerca que sus rodillas se tocaban, y la conversación cambió de tono. Carmen habló de la vida, de la vejez que asusta no por las arrugas, sino por la pérdida de esa chispa interior. ¿Tú tienes chispa, Víctor?, preguntó mirándole a los ojos con una intensidad que le hizo tragar saliva. Él intentó bromear, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Sus manos se buscaron, sus dedos se entrelazaron, y la frontera entre la suegra y la mujer se desdibujó para siempre. Si estamos perdidos, tal vez no sea un castigo, sino un regalo, dijo Carmen con una voz que era un desafío y una promesa. Víctor no respondió con palabras, pero su respiración acelerada lo dijo todo. Y mientras el bosque observaba silencioso, ellos cruzaron un límite invisible, conscientes de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. De regreso, entre setas y susurros, Víctor se preguntaba cómo ocultar ese secreto que ahora ardía en su pecho, mientras Carmen, impasible, parecía guardar en su sonrisa la llave de un misterio que aún estaba por desvelarse. El regreso al pueblo fue un contraste brutal con la atmósfera del bosque. Al llegar a la plaza de Cercedilla, el bullicio de los perros ladrando, las charlas de las vecinas y los niños corriendo rompían cualquier vestigio de aquel silencio cargado de secretos.
Marta estaba en el porche de la casa, con el delantal aún manchado de harina y el pelo recogido en un moño desaliñado que le daba un aire hogareño y familiar. Su vestido sencillo y sus zapatillas de casa no tenían nada que ver con la elegancia sutil de Carmen, que caminaba con paso firme, como una actriz que acaba de salir de escena, sin dejar rastro de lo que había sucedido en el bosque. Víctor sonrió débilmente cuando ella le preguntó si no se habían perdido. Claro que no, cariño, hemos recogido un montón de setas, contestó él, mientras en su interior hervía una mezcla de culpa y deseo imposible de explicar. Carmen, por su parte, se limitó a asentir, con esa mirada que parecía esconder un juego demasiado complicado para entender. La cena fue un espectáculo de normalidad forzada. Marta habló del nuevo vecino que estaba poniendo una verja en su parcela, de la escuela a la que tenían que llevar a los niños y del próximo puente que esperaba aprovechar para ir a la playa. Víctor apenas escuchaba, mientras las setas en la sartén chisporroteaban, y sus pensamientos volaban de vuelta al bosque, al roce de las manos, al perfume de Carmen que parecía haberse impregnado en su piel. Carmen bebía su té con calma, sus labios rojos y perfectos contrastaban con la tela de su blusa blanca, ligeramente transparente, que dejaba entrever una insinuación de encaje negro. Víctor no podía apartar la mirada, recordando cómo la falda corta se había ido subiendo con cada movimiento, cómo sus ojos brillaban con esa mezcla de picardía y desafío. Aquella noche, mientras Marta dormía plácidamente a su lado, Víctor se quedó mirando el techo, atrapado en un torbellino de emociones. ¿Había sido un error? ¿O acaso el bosque les había regalado una verdad oculta, una chispa que la rutina había apagado? Sabía que si confesaba, todo se vendría abajo. Pero guardar ese secreto era como llevar una bomba de relojería dentro del pecho. A la mañana siguiente, el ambiente era tenso y silencioso. Marta se apresuraba con las maletas, hablando sin parar de los planes para volver a Madrid, mientras Carmen los acompañaba hasta el coche con una expresión inexpresiva, que no dejaba entrever nada. Pero cuando sus miradas se cruzaron por un instante antes de subir, Víctor sintió que entre ellos se había tejido un pacto invisible e irrompible. Mientras el coche avanzaba por la carretera, Víctor miró por la ventana, pensando en el claro del bosque, en ese musgo suave que había sido testigo de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque sabía que la rutina les esperaba al otro lado, también sabía que aquella chispa, ese fuego oculto, no se apagaría tan fácilmente. ¿Sería capaz de mantener ese secreto? ¿O el bosque y Carmen tendrían guardada una carta más, un misterio aún por descubrir? En su mirada había una mezcla de miedo y expectación, como si ya intuyera que aquella excursión apenas había sido el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. La vuelta a Madrid fue un viaje silencioso y cargado de tensiones no dichas. Víctor conducía con las manos firmes en el volante, pero su mente estaba lejos, atrapada en las imágenes de Carmen, su falda que se alzaba ligeramente al apartar las ramas, el roce fugaz de sus dedos, el aroma de sus perfumes mezclado con el aire húmedo del bosque. Marta, sentada a su lado, tarareaba una canción de la radio sin percatarse del torbellino que se gestaba en su marido. Al llegar al piso del barrio de Chamberí, la normalidad parecía querer invadirlo todo. Las paredes blancas, los muebles ordenados y la luz del atardecer reflejada en los cristales no podían ocultar la tormenta interna de Víctor. Mientras Marta preparaba la cena, con un vestido sencillo pero que realzaba su figura de forma natural, él evitaba mirarla directamente, consciente de que cualquier gesto delataría su mundo interior convulso. Carmen no desapareció por completo. Llamó al día siguiente para preguntar sobre la excursión, con esa voz suave y segura, y Víctor notó cómo, pese a la distancia, la tensión invisible entre ellos seguía pulsando. En sus palabras había un doble sentido, un juego que solo ellos entendían, como si el bosque hubiera tejido un lazo secreto que ni la rutina ni la distancia podían romper. Los días siguientes, Víctor intentó retomar la normalidad, pero cada vez que veía a Marta, su mente volvía a ese claro del bosque, a la fragilidad y fuerza de Carmen, a esa mezcla de peligro y tentación que lo había atrapado sin remedio. Marta, con su carácter sosegado y práctico, parecía vivir en un mundo distinto, uno donde las emociones se ordenaban y se guardaban en cajones bien cerrados. Una tarde, mientras Víctor revisaba unos papeles en la oficina, recibió un mensaje inesperado, una foto sin explicación, solo una imagen borrosa de un sendero cubierto de niebla, con la palabra "recuerdas", escrita debajo. El remitente era Carmen. El corazón de Víctor se aceleró y una mezcla de miedo y deseo lo invadió. ¿Era una invitación, una advertencia o una provocación? Esa noche,
En la oscuridad de su habitación, Víctor se preguntaba qué juego había empezado y quién tendría el poder para decidir cómo acabaría. Sabía que había cruzado una frontera invisible, pero también que la historia estaba lejos de terminar. Algo se había despertado en el bosque y en Carmen, y la intriga de lo que vendría los mantenía a ambos en una tensión electrizante. ¿Sería capaz Víctor de resistirse a la llamada de ese misterio? ¿O el bosque, con sus secretos y sombras, guardaba algo más que setas y silencios? El reloj marcaba la hora, y en algún lugar, una nueva historia estaba a punto de comenzar. Pasaron los días, y Víctor intentaba sumergirse en la rutina diaria, pero la sombra de aquella excursión con Carmen no lo abandonaba. Cada vez que se cruzaba con ella en las reuniones familiares, su presencia parecía más intensa, como si ocultara un secreto que jugaba a revelar sin palabras. Carmen seguía impecable, su blusa blanca ajustada, una cadena dorada que brillaba al moverse y unos zapatos de tacón bajo que le daban elegancia sin esfuerzo, pero en sus ojos había un brillo nuevo, un fuego que despertaba en Víctor sensaciones contradictorias. Una tarde, en la terraza del bar del pueblo donde solían verse para las cenas familiares, Víctor y Carmen quedaron solos por un momento. La brisa fresca acariciaba las hojas de los árboles, y el sol poniente teñía el cielo de naranja y rosa. Carmen se acercó con esa sonrisa pícara que tantas veces había visto, pero esta vez parecía un reto directo. ¿Sabes, Víctor? A veces la vida es como buscar setas en el bosque. Hay que arriesgarse a mancharse las manos para encontrar lo que realmente vale la pena, dijo, mientras apartaba un mechón de su cabello oscuro y lo colocaba detrás de la oreja. Víctor tragó saliva, consciente de que cada palabra tenía un doble filo. ¿Y si te pierdes en el camino?, preguntó en tono bajo. Ella lo miró fijamente, con una intensidad que lo dejó sin aliento. Entonces descubres lugares que nunca imaginaste, respondió, dejando en el aire una promesa velada. El juego entre ellos se volvió más evidente, aunque siempre envuelto en una capa de normalidad que los demás no podían percibir. Víctor se sentía atrapado entre la seguridad de su matrimonio con Marta y la atracción peligrosa que Carmen despertaba en él. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Carmen le susurró al oído con una voz que parecía acariciar su piel. A veces, lo prohibido es lo que realmente nos hace sentir vivos. Esa noche, Víctor no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, mezclándose con imágenes del bosque, de esa luz que se filtraba entre los árboles y del roce inesperado que había cambiado todo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente despierto. Mientras la ciudad dormía, Víctor se preguntaba cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio precario antes de que todo explotara. En el fondo, una pregunta lo atormentaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir qué se esconde detrás de esa chispa que Carmen había encendido? Y en la penumbra de la noche, una idea inquietante se imponía. Tal vez el bosque no había sido solo un escenario, sino el inicio de algo mucho más oscuro y apasionante. Un sábado por la mañana, Víctor decidió salir a correr por el Parque del Retiro, intentando disipar la nube de pensamientos que lo perseguía. Vestía una camiseta ajustada que marcaba su figura atlética, pantalones cortos y zapatillas deportivas gastadas, mientras el sudor resbalaba por su frente. A medida que avanzaba entre los senderos, su mente volvía una y otra vez a Carmen, a su sonrisa enigmática, a la textura sedosa de su blusa y a la manera en que sus ojos parecían guardar secretos inconfesables. Al terminar la carrera, decidió pasar por una pequeña cafetería cercana para tomar un café. Entró sin esperar encontrar a nadie conocido, pero allí estaba Carmen, sentada en una mesa junto a la ventana, con un vestido rojo ceñido que resaltaba sus curvas y unos pendientes dorados que brillaban con la luz del sol. Tenía el pelo suelto, ligeramente ondulado, y una mirada intensa que lo atravesó en cuanto cruzaron miradas. ¿Corriendo para olvidar?, preguntó ella con una sonrisa juguetona. Víctor se sentó frente a ella, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Prefiero decir que corro para no pensar en ciertas cosas, respondió, tratando de parecer casual, aunque el corazón le latía a 1000 por hora. Carmen le tomó la mano con delicadeza, y su piel cálida contrastaba con el frío de la taza de café. A veces, hay que dejarse llevar y ver a dónde te lleva el camino, dijo, susurrando casi con misterio. Víctor sintió que el tiempo se detenía, que el mundo exterior desaparecía y solo existían ellos dos, atrapados en una burbuja de complicidad y deseo contenido.
Una camarera interrumpió aquel instante con una pregunta sobre el pedido, y Carmen soltó la mano de Víctor con una rapidez que pareció un pequeño reproche disfrazado de sonrisa. Él sabía que cada encuentro con ella era una partida de ajedrez donde cada movimiento tenía un significado oculto, y que la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba más con cada encuentro. Al salir de la cafetería, Víctor sintió que estaba cruzando un umbral invisible. La ciudad seguía su curso ajena a la tormenta que se desataba en su interior, pero él sabía que pronto tendría que decidir qué camino seguir y qué secretos guardar. Y mientras caminaba por las calles de Madrid, no pudo evitar preguntarse, ¿sería capaz de controlar esa chispa antes de que se convirtiera en incendio?